Buenas, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, muy bien, todo genial. Oye, mil gracias, como te he dicho, por sacar este ratito, que sé que estás entre unas cosas y otras sin parar y vamos, te agradezco un montón por al final estos momentos, ¿no? En el que vas a contar la experiencia. Es muy guay porque vas a hablar a ese David punto cero que estaba en esa situación inicial, ¿no? Que ahora, pues bueno, nos comentarás, pero por ir poniendo un poquito de contexto, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo te podemos empezar a conocer? Bueno, pues yo soy David, vivo en La Palma porque trabajo aquí de maestro. Y en ello, eso, tengo 26 años y estoy enfocado ahora en eso, en el trabajo, los estudios y ahora el deporte. Qué bueno, qué bueno. Y, y una vez, ¿no? Pues, oye, pues sabemos un poco pues, cómo pueden ser tus horarios, podemos un poco imaginarnos cómo puede ser tu distribución del día. ¿Cómo, cómo dirías que era ese David antes de entrar al Club Thunder? Pues el David antes de entrar, pues era muy sedentario, con el tiempo justo y rápido, sin planear el día a día, sino viendo un poco pues, lo que venía. Con muchos problemas a nivel de alimentos, pues todo el ratito que tenía libre era para comer. Y entonces toda la ansiedad y todo se enfocaba ahí. Y un poco eso, el horario era muy libre, comía pues lo que podía en el tiempo que podía y sin centrarme. Y enfocando, ¿no? Poniendo más énfasis en esta relación con la comida. ¿Tú cómo definirías tu relación con la comida? Antes o actualmente, Antes. antes. Pues antes era pues un paso obligatorio que tenía que dar sin centrarme en lo que me aportaba, en los nutrientes, en la energía que me podía dar, simplemente era como una fase de escape de todo ese nerviosismo, esa ansiedad, ese estrés, y todo muy rápido sin centrarme realmente en lo que estaba comiendo. No me fijaba en lo que comía, sino simplemente me ponía algo en el plato y me lo comía muy rápido. ¿Y cómo te llegaba a afectar este bucle, ¿no? El bucle que la comida era un trámite, era esa vía de escape, ¿cómo lo notabas? Era muy ajetreado, realmente no veía que estaba comiendo, no tenía esa conciencia de estoy comiendo, simplemente era una necesidad que tampoco la sentía como necesidad, sino es esta hora, pues me obligo a comer, porque así decían que tenía hambre, y luego esa hambre pues era muy constante porque realmente no tenía esa sensación, simplemente comía y comía y comía sin tener un hambre realmente, sin ser consciente de lo que me aportaba esa comida. Claro, total. Y esa mala relación con la comida derivó en ese punto inicial en una mala relación con el cuerpo. ¿Cómo era tu relación con el cuerpo en este momento? Antes la relación con el cuerpo era bastante mala, no solo por la comida, sino también por el sedentarismo que tenía, porque como al no tener un horario fijo, todo se venía a eso, no, era todo muy rápido. Entonces, el ratito que tenía, pues comía sentado y ahí me quedaba. Pues ya comía y ya me quedaba sentado haciendo otras cosas sin ser consciente de que tenía que hacer, que moverme un poquito más y todo eso al final en relación con el cuerpo, pues te va afectando también. Y, y una vez que va pasando el tiempo, estás en esta situación, ¿cuál es ese momento, ¿no? O esas chispas, ese clic mental que te dices, ok, tengo que cambiarlo? Ese momento ya fue cuando ya empiezas a verte realmente, a pararte un poco y verte. Y decir, pues eso, los pantalones no te cierran, eh, haces una cuesta y te asfixias, no puedes tampoco agacharte bien sin soltar el típico, ay, que como que te cuesta mucho hacerlo realmente todo. Entonces es el momento de ese clic de decir, necesito cambiar esto de alguna forma. Mm. ¿Y tuviste algún miedo?
o alguna resistencia cuando me conociste, cuando conociste a lo que es el Club Thunder, ese momento de tomar la decisión? ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿Había duda, había miedo o fue una decisión? ¿Cómo fue este momento de decir, ok, algo tiene que cambiar? Fue un poco una mezcla, fue como, tengo que cambiar, no sabía cómo ni cómo hacerlo realmente, simplemente decía, tengo que cambiar. De alguna u otra forma, tengo que cambiar de algo, pero no sabía realmente en cómo. Entonces ya, pues a través de eso, de las redes sociales fui viendo y si al principio tienes miedo de decir, me voy a meter en una cosa que no sé si va a funcionar, si no va a funcionar, si me va a poder ayudar realmente, porque claro, siempre se prueban dietas, se prueban ejercicios, se prueban cosas, pero al final todo cae en un saco roto, en un saco vacío que no te lleva a nada realmente. Entonces, el miedo principal era ese, es decir, no me va a funcionar todo esto. Y ahora ya que ha pasado un tiempo, como has estado trabajando, has estado en el Club Thunder, ¿cómo ha sido esa transición? O sea, ahora mismo, si hablamos de esa relación con la comida, ¿tú cómo la definirías o cómo explicarías tu situación actual con ella? Actualmente la relación con la comida es muy buena. Ahora es muy consciente. Siempre pues te llegan esos altibajos de decir, ay, pues necesito esto, pues permítelo. Permítelo porque si te lo está pidiendo es que lo necesitas, pero porque ya eres consciente de ello. Realmente la comida siempre va a estar ahí. Siempre la vas a ver, siempre está. Entonces, siempre puede servir de apoyo, pero siempre siendo consciente de lo que te va a aportar o lo que necesitas en ese momento. Entonces, yo cuando Totalmente. el paso fue muy sencillo y a la vez muy complicado, porque lo que comento son muchos altibajos. Desde el principio, pues como era una decisión sí o sí, que hay que hacerla obligatoriamente, por decirlo de alguna forma, fue como muy sencillo en en esa parte, pero toda la parte de tener que, pues, ir haciendo todas las pautas, realmente es un cambio de 180 grados en tu vida. Es algo completamente diferente a lo que tú no estás acostumbrado. Pero sí es verdad que con todo el apoyo, pues se va pasando muy bien, muy sencillo. Qué bueno. Y hoy en día, ¿qué dirías que es lo que más notas que ha cambiado a nivel eh, interno? ¿Cuál es el efecto inmediato que más has notado? El efecto inmediato ha sido el concienciarme de que el alimento es necesario y no es malo. O sea, porque lo que te va a dar es energía, depende de lo que tú elijas o escojas, y también puede ser una vía de escape, siempre escogiéndolo lo bueno y necesario, y pues en este caso también moviéndote, que eso es otra cosa que desde el principio pues me ha gustado volver a ese punto de persona deportista, y ha sido muy bueno, muy concienciado. Me encanta esto que dices porque al final eh, únicamente utilizar la comida, a veces estamos en un lado de la moneda, ¿no? Que es ese lado de, mira, cualquier inconveniente, cualquier problema, me refugio en la comida y luego podemos ir al otro extremo que es, mira, la comida como que es algo robótico y algo meramente que tengo que pasar en el día. Y justo hay un término intermedio que es, ok, no es utilizar la comida únicamente como vía de escape, pero también entendiendo que la comida va a seguir cumpliendo esa función. La clave no está en quitar esa función de la comida, sino en añadir otras herramientas para que de vez en cuando la comida la cumpla. Y como tú dices, desde ese nivel de conciencia está perfecto, lo puede hacer. No te Claro. preocupes que no te vas a seguir enganchando a eso, sino que lo va a cumplir en un momento concreto y te va a sentar genial. Y luego también lo segundo que has dicho, que al final es súper importante, es que claramente el cambio interno es fundamental y es el primer cambio que tenemos que hacer si queremos que esto sea de forma irreversible. Pero claro, no podemos olvidarnos de la parte externa, ¿no? De esos hábitos, de esas rutinas que, como dices, son fundamentales o han sido fundamentales también en tu cambio. Entonces, ya con todo esto, ahora esa relación con el cuerpo, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha mejorado? O mejor dicho, mira, tengo una pregunta más práctica, ¿no? Para quien esté viendo esto. Si tuvieses que dar un consejo, tu propia experiencia de cómo justamente mejorar esa relación con el cuerpo después de hacer estos primeros pasos que hemos hablado, ¿qué consejo le darías a una persona? Mi consejo es que lo intente. Mi consejo es que lo intente a tope, que vaya a ello
y que mire el proceso como algo estupendo y maravilloso porque al final eres tú. Uno cuando es tu conciencia, que es lo primero que hay que cambiar, la parte interna. Luego simplemente cambiando la parte interna, la parte externa la vas a ver bonita. Te guste o no, todos esos cambios internos hacen que al final tú te quieras un poquito más, pues esa parte externa. Ya luego se mejorará o sea, mejorarás pues los músculos, Mm. adelgazarás los gramos, lo que sea. Pero sin la parte externa, sin la parte interna, la parte externa es una cosa vacía. Qué bueno esto que comentas. Y ya finalmente, David, a quién, oye, si tú tienes que recomendar el club a un tipo de persona, por así decirlo, ¿qué características debería tener para que tú digas, mira, el Club Thunder a ti te va a servir y realmente te va a funcionar? Pues a toda aquella persona que quiera un cambio realmente, sobre todo interno, porque el externo va a llegar después, sí o sí, pero a toda aquella persona que vea que, pues, que tiene esa ansiedad con la comida, que sabía de escape sea la comida, que use la comida de forma muy robótica, como decías antes, en la que ya no nos centramos en pararnos y ver lo que estamos comiendo. Simplemente tenemos 10 minutos para comer y utilizamos esos 10 minutos rápido, sin sentarnos a decir, esto está muy rico. Creo que ese es un paso muy bueno y el punto que más he visto yo, he valorado decir, cónchale, pues la comida vuelve a estar rica. No es algo muy rápido, sino que ahora tiene sabor. Joder, increíble, increíble, David. Pues que comentes esto, ¿no? Que después de un tiempo tal y al final, ¿no? Cuando empezamos un cambio así, se ve todo negro, se ve todo complicado, se ve que hostia, no sé muy bien cómo voy a hacerlo ni por dónde voy a ir. Pues luego va pasando el tiempo y que comentes esto, pues al final es puro orgullo, pura satisfacción, ¿no? De ver cómo puedes llegar a ese punto de estar en calma contigo, con la comida, con tu cuerpo, y que no es algo que te está todo el día rondando en la cabeza. Así que lo dicho, mil gracias por este ratito, por contar esto que es pura inspiración y nada, nos vemos prontito y seguro que esto sirve un montón. Muchas gracias. Gracias a ti.